Bienvenidos a Ella Soy de France 24. Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la penalización del aborto. La decisión sienta un precedente histórico en la lucha por los derechos sexuales de América Latina. Este fallo invalidó el artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, que imponía entre 1 y 3 años de cárcel a las mujeres que abortaran voluntariamente y a las personas que los ayudaran en estos procedimientos. Aunque la orden llegó de una revisión local, tiene aplicabilidad obligatoria para todos los jueces del país. ¿Qué implicaciones tiene la decisión y por qué el cuerpo de la mujer sigue siendo objeto de legislación? Haremos el análisis. Además, la Corte Suprema también declaró inconstitucional que las legislaciones locales reconozcan la vida humana desde la concepción, reversando así las acciones de cerca de 20 estados que hicieron reformas en ese sentido, creando un ambiente de persecución en torno a la interrupción del embarazo. Hoy el aborto está despenalizado en 4 de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, y a la lista se añadirá ahora Coahuila. Un histórico avance para los derechos sexuales y reproductivos en México. Tras 2 días de debates, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la penalización del aborto. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. El fallo anula por unanimidad varias disposiciones de una ley del estado de Coahuila, al norte del país, que había convertido el aborto en un acto criminal. La decisión no solo revierte la ley, sino que también sienta un precedente obligatorio para todos los jueces del país. Se los vamos a agradecer porque van a salvar ellos vidas y vamos a tener políticas públicas que nos permitan a las mujeres seguir atendiéndonos con seguridad. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos celebraron la decisión y reconocieron que es un logro del movimiento feminista mexicano, uno de los más grandes en América Latina. Celebramos la decisión de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional la penalización del aborto en México. Este importante avance de derechos humanos es también un logro de diversos movimientos feministas, mujeres y personas gestantes. Sin embargo, frente al recinto de la Corte, varias personas contrarias a la interrupción del embarazo manifestaron su inconformidad. No es la solución el aborto, la solución es ayudarlas, comprenderlas, auxiliarlas mucho para llevar ese bebé que nazca. En México, el aborto solo está despenalizado en 4 de los 32 estados, panorama que se podría revertir de usar el precedente para combatir por la vía judicial la criminalización del aborto en otras partes del país. Para el análisis, la conversación es con María Antonieta Alcalde Castro, directora de IPAS Centroamérica y México y vocera de la campaña Mujeres Vivas, Mujeres Libres. María Antonieta, bienvenida a Ellas Hoy. Muchísimas gracias por la invitación. La Corte Suprema del país sorprendió a la población al declarar que es inconstitucional la penalización del aborto. Aunque se basó en el caso de Coahuila, ¿cómo se materializará esta decisión en todo el país? ¿Qué cambios traerá? La decisión es sumamente importante por 3 elementos. El primero es claramente responde al caso específico del estado de Coahuila, donde hay una reforma al Código Penal y el elemento, digamos, el artículo que penaliza el aborto es declarado inconstitucional. Entonces se espera que el estado de Coahuila, esa disposición queda sin lugar y está de facto despenalizado el aborto en el estado de Coahuila. Esto también manda un mensaje clarísimo al resto de los estados que no han despenalizado el aborto, diciendo que esa disposición en sus códigos penales necesita ser removida de tal manera que las mujeres puedan ejercer su derecho. Y más allá, como ustedes planteaban, esta disposición es obligatoria para todo el sistema judicial. Es decir, que en el momento que una mujer pase por un proceso o sea acusada de haberse practicado un aborto o que algún médico o alguna persona la haya ayudado, los jueces tienen la obligación de dictar sentencia considerando la disposición es la ley. Es decir,
a partir del martes, ninguna mujer debería ser procesada ni sentenciada a prisión en México por haberse practicado un aborto, ni ninguna persona por haberla asistido, siempre y cuando este procedimiento sea voluntario. María, la vida es importante, es sagrada. Pero en esta discusión del aborto hay una contradicción por defender los derechos de una vida que inicia muchas veces a costa de limitar los derechos de las mujeres. ¿Se puede elegir realmente una u otra? ¿Cómo respetamos la vida de todos? La Corte en este sentido es sumamente clara en decir que ni en México ni en ninguna disposición de derechos humanos se entiende que la vida humana principia necesariamente desde la concepción. La vida es un continuo. La vida no empieza en un momento, sino es un continuo. Entonces, legalmente lo que dice la Corte, y ahí no solamente la resolución, sino los planteamientos de todos los ministros y las ministras fue muy claro que en la protección, digamos, al producto del embarazo avanzando conforme va avanzando el embarazo, pero no puede ir en detrimento de los derechos de las mujeres. Entonces, en este sentido, la Corte pone, digamos, claramente, y de hecho el día de ayer la Corte toma otra decisión, en este caso, hablando del caso de Sinaloa específicamente, diciendo que los congresos locales no tienen potestad para definir cuándo comienza la vida y, por tanto, los artículos que protegen la vida desde la concepción, poniendo limitantes al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad, son inconstitucionales. Me parece que en este sentido también la Corte y las declaraciones de los ministros y las ministras es muy clara, de decir, ninguna mujer se embaraza en ejercicios de sus derechos para pensar en abortar. Lo que necesitamos, además de asegurar que las mujeres puedan decidir sobre interrumpir o no un embarazo, es asegurar que tengan acceso a educación, a los medios para poder planear. Necesitamos reducir las incidencias de violencia sexual, pero al final, si una mujer se ve ante un embarazo no planeado, no deseado y decide terminar este embarazo, es su derecho a hacerlo. Precisamente por ahí quería conversar con usted. La discusión ni siquiera tendría que estar centrada en el aborto o en las llamadas posturas pro vida, sino en las maternidades, ¿no? La solución a este tema de salud pública está en educación para aprender a planificar, usted lo dijo, en oportunidades para elegir cuándo y cómo maternar, si es que esa es la opción que elige la mujer. Así es, creo que hay un elemento central en esta discusión que es, primeramente, el reconocimiento del derecho de las mujeres y reconocer la maternidad como un aspecto voluntario. O sea, ninguna mujer debería ser forzada a continuar con un embarazo que no quiere o no puede continuar. Pero también hay que generar como sociedad condiciones para que esta maternidad sea deseada y planeada. Y son precisamente los mismos movimientos que hemos trabajado para impulsar la agenda, digamos, de el derecho a decidir, de la interrupción del embarazo. Somos nosotras quienes también trabajamos para asegurar que haya educación sexual en las escuelas desde las más tempranas edades, que se prevenga y se sancione la violencia sexual, que haya condiciones en los trabajos, en laborales, para que las mujeres no vean una limitante para su desarrollo profesional en la maternidad, que haya acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo anticoncepción de emergencia. Entonces, el movimiento que ha impulsado y que sigue impulsando la despenalización del aborto es el mismo que tiene esta visión integral de cómo prevenimos que más mujeres tengan un embarazo no planeado, no deseado, sabiendo que siempre habrá circunstancias que cambian, desafortunadamente violencia sexual, entonces siempre habrá alguien que necesite interrumpir un embarazo, pero sin duda la prevención es sumamente importante y la Suprema Corte lo hace claro en México y también de nueva cuenta
el movimiento que impulsa la despenalización del aborto es también el movimiento que impulsa todo aquello que puede prevenir los embarazos no planeados y no deseados. María, finalmente, ¿por qué abortan las mujeres? Una ciudadana que es dueña de su autonomía, que tiene garantías de derechos humanos, que tiene conocimiento de su cuerpo, no se embaraza solamente para después abortar. ¿La mujer que aborta es entonces una mujer que fue vulnerada por el Estado y por su sociedad machista? Sí, sin duda la necesidad del aborto, bueno, habla de que hay una serie de circunstancias y las mujeres que decidimos interrumpir el embarazo lo hacemos por una diversidad de circunstancias, pero también es una señal de que como sociedad y como Estado estamos fallando en asegurarle condiciones a las mujeres para para que la maternidad sea deseada y planeada. Y esto es de nueva cuenta, condiciones como educación sexual desde las primeras etapas de la educación, acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo anticoncepción de emergencia y una verdadera programas de prevención para la violencia sexual y programas que hagan la maternidad y el desarrollo profesional empatables, ¿no? Entonces, sin duda, los embarazos no planeados, no deseados, hablan que hay una falla como sociedad y como una falla en el sistema, pero también hay que reconocer el derecho a la maternidad voluntaria y a la autonomía. Y hay mujeres que posiblemente tuvieron condiciones, pero en algún momento estas condiciones fallan. Y ante el COVID esto es claro, ¿no? Un embarazo que pudo haber sido planeado o deseado, algún momento se convierte, si tu pareja fallece por COVID, si pierdes tu trabajo, si tus condiciones cambian, puede convertirse en un embarazo no planeado en ese momento, no las mejores condiciones, y las mujeres deberíamos tener el derecho a decidir cuándo y en qué circunstancias queremos ser madres. Pues muchísimas gracias a usted por su análisis y para la conclusión, las maternidades deben ser deseadas. Gracias por estar en ellas hoy y a nuestros televidentes sigan en France 24. Nos vemos próximamente.